Hola, ¿qué tal están? Saludos y bienvenidos a este Aragón a Debate. Como cada jueves abordamos temas, en este caso de los barrios de la ciudad de Zaragoza, en tertulia con nuestros invitados de hoy. Hoy tenemos una panoplia, un abanico de temas variados. Hoy no vamos a ir tanto por movilidad, tanto como otros días, pero temas culturales, temas de impactos, vamos a tocarlos hoy con nuestros invitados, con Fermín Gracia, de la Asociación de Vecinos La Huerva. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Con Constancio Navarro, presidente de la Unión Vecinal César Augusta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a empezar por casi lo último que ha sido el anuncio ayer por parte de la alcaldesa de la reforma de la lonja. Estamos hablando de un monumento, de los grandes monumentos artísticos, arquitectónicos de Zaragoza, de aquella Zaragoza la Harta, del Renacimiento, del siglo XVI. Pues bien, en síntesis, y ahora conoceremos la opinión de nuestros invitados, lo que pretende el ayuntamiento es, primero, cambiar la puerta de entrada. Ya no se entrará por la Plaza del Pilar, porque la puerta original de la lonja, esto yo me incluyo, yo desconocía que era la de la calle Don Jaime. De hecho, lo que se quiere es que el visitante, cuando entre por la puerta de Don Jaime, se encuentre un espacio diáfano. Va a haber un espacio diáfano en el centro, se va a recuperar el ángel custodio, el altar del ángel custodio, y además, aunque no se ha aclarado, habrá exposiciones, pero habrá otros usos cuando no haya exposiciones de la lonja. Hay un presupuesto de 2,5 millones de euros que tendrá que pasar por la preceptiva autorización de patrimonio, y ha habido una parte de polémica, porque ha habido mucha polémica por si en ese proyecto se iba a tocar la segunda planta con unos ascensores y otras cuestiones que podían afectar a la estructura. Ayer la alcaldesa fue tajante, no, solo se va a actuar en la planta calle y por lo tanto no vamos a actuar en otros lugares del edificio. Esto, a grandes rasgos, es ese proyecto que hoy, por ejemplo, también en la tertulia política les preguntaba a los miembros de Vox y Zaragoza en Común si lo veían necesario. Bueno, quieren esperar a conocer la letra, porque de momento se sabe la música. Y como hablamos de ciudad, Fermín, Constancio, ¿qué pensáis de esta lonja que se quiere renovar, sobre todo el interior? Pues yo veo desde mi punto de vista una situación de erial que se va a quedar Zaragoza a nivel cultural, porque ahora vamos a encontrarnos con el Museo Provincial cerrado, con la reforma que se iba a hacer para unirlo con unas pasarelas, con un proyecto ya pagado por los prestigiosos arquitectos Herzog y Merón, para conectarlo con la Escuela de Bellas Artes y tener un museo digno de Bellas Artes y otro arqueológico, o como se quisieran utilizar esos espacios. Pero sin duda alguna había que rehabilitarlo tras casi 20 y tantos años de abandono. Y quizá de todas las infraestructuras culturales que hubiera que mantener, quizá la menos urgente, una de las menos urgentes, hubiera sido el de la lonja, y más aún en un espacio que cada vez estamos saturando más de actividades, haciendo que los turistas pierdan una experiencia placentera de una ciudad poco saturada por el turismo, y los propios habitantes de la ciudad, una ciudad que cada vez podemos disfrutarla un poquito menos. Constancio. Sí, Zaragoza se ha caracterizado desde hace muchísimos años, desde toda la vida prácticamente, por su falta de equipamientos culturales. Una ciudad de 700.000 habitantes en Europa tiene bastante más equipamientos culturales que tiene Zaragoza, de todo tipo. Entonces, bueno, pues el tema de la antigua Escuela de Artes, hace muchos años ya se hizo un concurso internacional. Sí. Para hacer el Museo Goya. El problema era que no había Goyas para exhibir, entonces una de las propuestas, no sé si fue la ganadora o no, fue una especie de recreación de pinturas de Goya en ese edificio para poder hacer algo interesante, ¿no? para el visitante y para la persona que fuera a ver ese espacio expositivo. Se incluía también la reforma de la plaza, de los sitios, pero bueno, al final aquello se quedó en nada. Evidentemente el tema de las prioridades es fundamental, como decía Fermín. El ayuntamiento, sea el partido que sea el que gobierne, tiene que tener unas prioridades para actuar en la ciudad. El tema de la lonja, pues yo creo que también le hacía falta una renovación, no sé si era más urgente o menos, no tengo ni idea. Pero yo recuerdo cuando vas a Valencia a ver la lonja, es un espacio diáfano, amplio, que puedes ver
todo el espacio, también abovedado, muy parecido al de Zaragoza. Y entonces aquí cuando había exposiciones sí que es cierto que entrabas en un espacio cerrado, que era demasiado... Muchos paneles, muchos separadores. Sí. Y tenías que mirar para arriba a ver las bóvedas, porque si no, no era manera de verlas. Esa entrada tiene que estar porque tiene que haber una salida de emergencia, y la que ahora es entrada seguirá siendo, supongo que salida, no se puede cerrar, y de hecho es una puerta. No tiene sentido cerrar una puerta. Y me parece bien lo que se quiere hacer, o sea, que se vea el espacio de golpe al entrar, que esos paneles no impidan la visión del espacio en su totalidad, y que sirva tanto para exposiciones, bajando lo que eran los niveles de altura, lo que eran los niveles, los paneles expositivos, y que se use para otras cuestiones. La ciudadanía ha protestado mucho por el tema del ascensor, una torre acristalada exenta para poder subir a la planta de arriba, que está recogida de firmas, está absolutamente desaprovechada. Yo, cuando voy a Madrid y veo el Reina Sofía, el museo, tiene 2 torres exactamente igual de cristal para ascensores, y subí allí y bueno, no hubo ningún problema para hacer ese tipo de actuaciones. Si aquí la gente mayoritariamente dice que no le parece bien que se haga esas cosas, pues no hay que asumirlo y punto. El ayuntamiento yo creo que ha hecho bien diciendo la gente no lo quiere, no lo vamos a hacer. Pero bueno, pues se desaprovecha una planta allí. Veremos. Estamos hablando de un edificio del siglo XVI, del Renacimiento. Por cierto, esto como anécdota, yo recuerdo de niño, en mi caso, la lonja más diáfana. Yo recuerdo haber estado, mi recuerdo es muy vago, pero yo creo que se quiere recuperar esto con un espacio central. Se hablaba de 4 cajas en las esquinas, que será el espacio expositivo. Bueno, es un poco, veremos a ver cómo queda al final. Bueno, y lo que Patrimonio dictamine, claro, de toda esa reforma. Estará cerrada la lonja todo 2026. Y se inaugurará, como tantas y tantas otras cosas que hay pendientes de inaugurar, en 2027. Justo antes de las elecciones. Qué casualidad. Sí, es causalidad. Siempre respetando ahora lo que marca la ley electoral, ¿no? Lo que no puedes... pero sí, hay muchísimas cosas que se van a inaugurar en ese momento. Sí, creo que ahora está limitado a 3 meses antes, creo recordar, no se puede inaugurar. Ahora está limitado porque, claro, era un abuso el que veías inauguraciones casi llegando a la campaña electoral, ¿no? Esto lo han hecho todos los gobiernos. Todos. Y de nuevo se va a cumplir. Bueno, quiero tirar del hilo de la lonja. ¿Por qué? Porque queremos hablar de equipamientos culturales y luego hablaremos también, o vamos a hablar de los impactos que tanto le gustan a este gobierno de Zaragoza, de los eventos. Lo primero, antes de nada, es que ayer preparando cosas, habéis nombrado la Escuela de Artes y Oficios, lo del fleta, que ahora no se habla del fleta, a mí me faltan calificativos. La vergüenza que supone. Ya sé que depende del gobierno de Aragón, pero está en la ciudad de Zaragoza. Desde 2003, que hubo unos intentos de que primero la ópera no funcionó, después que era sede de la corporación, que tampoco. Las GAE también. Exacto. 22 años después, ahí sigue, para vergüenza de todos, ¿no? Fermín. A la hora de plantearnos la cultura, la política cultural, siempre hay que planteársela desde Atintra o Atextra, es decir, hacia los propios habitantes de la ciudad o cuando quieres atraer a habitantes de la ciudad. Y el tema del fleta es Atintra y Atextra al mismo tiempo, es decir, es tanto para los habitantes que vivimos en la ciudad de Zaragoza como para atraer turistas o visitantes de la ciudad. Zaragoza aún no tiene un solo teatro con foso. Aquí cuando viene un musical no puede tener la orquesta, no puede venir un ballet en condiciones, no puede venir una ópera. Así es. Hemos tenido las mejores escuelas de ballet de España, o sea, con María de Ávila a la cabeza. No hemos podido aprovechar para tener un ballet en condiciones. Cuando viene alguien con un ballet, un musical, tienen que estar los músicos repartidos por el teatro en plan cutre o con un CD haciendo, sabe Dios cómo, la actuación. Y no podemos servir de reclamo para atraer visitantes de otros territorios de nuestro hinterland, de nuestra área de influencia, como puede ser Pamplona, Logroño, incluso Lérida,
hablando más allá de Aragón. Incluso. Sí, claro, claro. Ahora hablaremos de esa atracción que quiere ser Zaragoza. Sí, lo del Fleta es una auténtica vergüenza para todos los gobiernos de todos los colores, porque han pasado todos y ninguno ha sido capaz de hacer nada. Efectivamente, como dice Fermín, no tenemos un teatro que tenga foso, que pueda venir un espectáculo musical, ópera, lo que sea. Las óperas, perdona, que llegan al principal, claro, son muy reducidas. Ninguna que tenga un formato muy grande. Alguna, yo he visto alguna en el auditorio, pero no tenemos ese teatro. El Teatro Fleta hay que reconocer que nació como cine-teatro y hubo espectáculos de mucha importancia. Era un espacio, en aquella época era enorme, tenía unos arcos de hormigón que creo que era de Fernando Ayarza, que fue una revolución en su día y que están ahora al descubierto ahí hace ya más de 20 años y que se van a ir cayendo poco a poco, es una lástima. Todo lo que eran las máscaras que había y todo el elemento decorativo creo que está guardado en algún almacén. Eso pero el modelo ha cambiado, ya lo que se llevan son pequeñas salas que apenas se llenan, ya no hay interés por estas macrosalas que antes había y el último intento que hubo de hacer una ópera, creo que el foso tenía problemas porque se inundaba, había problemas, pero bueno, también se inundaba el foso del Teatro Romano en la Plaza Laseo y ahí está, ¿no? Y no, eso es, hay soluciones técnicas y para hacerlo. Es subsanable, exacto. Vamos, yo no entiendo todo este camino, todas estas décadas, si se podía haber restaurado el Fleta. Se podía y se debía haber restaurado. Se debía haber restaurado y ahora tendríamos, tanto que sabemos ya en 2025 lo que crece la ciudad, lo que ha crecido, que queremos ser atractor, pues estamos perdiendo una oportunidad. Ahora que se habla de que queremos el Wi5, no sé cómo se llama, porque aquí empleamos todos los términos en inglés ya para todo, me parece una vergüenza, pues se podía aprovechar perfectamente ese espacio para tener algo emblemático en Zaragoza y, como decía Fermín, que nos pueda servir de foco de atracción. Bueno, vamos con la atracción, porque esto es evidente, la alcaldesa es una apuesta estratégica del gobierno, desde que la alcaldesa está en eventos. A mí me gustaría no meter todos en el mismo saco. Pues, por supuesto, vuestra opinión, porque claro, voy a hacer los últimos, Monumental Tour, Zaragoza Luce, o la Primavera, que ha estado gafado este año, Zaragoza Florece, que ya nos lo anuncian para mayo, también la Navidad, que se le ha dado un empaque enorme como polo de atracción y que en muchas ocasiones a los periodistas, al día siguiente de acabar, por ejemplo, el Zaragoza Luce, nos dicen impacto económico de 4 millones de euros. No nos dicen de dónde sale tampoco ese impacto. En otros asuntos sí, evidentemente. Semana Santa, que estamos ahora, 61 millones. Hay un estudio de la Universidad de Zaragoza, que podrás estar de acuerdo o no, pero hay un estudio, como en otras ocasiones, de la Cámara de Comercio. ¿Qué os están pareciendo todos estos eventos, hasta los deportivos? La maratón también decía que atraía muchísima gente, que había más reservas hoteleras. Porque esto es una estrategia de ciudad, Y mientras haya una estrategia, vale más una mala estrategia a que no haya ninguna estrategia. Pero desde luego tenemos que plantearnos hacia qué modelo de vida cultural estamos planteándonos. Hacia el modelo anglosajón, donde la cultura aparece en las páginas de los periódicos de entertainment, entretenimiento, o lo que es propiamente cultura, alta cultura, lo que entendemos. La definición de cultura, ¿no? La definición de cultura, algo que nos construye a nosotros. Y claro, estas actividades que están realizando de Luce, Florece y demás, ¿quién viene de propio a ver estas actividades? Pueden generar movimiento económico de la ciudad hacia la ciudad, que vale, está bien, el dinero cambia de mano, se mueve y se genera un efecto propulsor. Pero ¿qué atraemos? ¿Qué ganamos de relevancia, de repercusión nacional o internacional? Si ni tan siquiera la ofrenda de flores del Pilar sale en las noticias. O sea, ni tan siquiera eso sale en noticias. Pues entonces, estas actividades tienen cero repercusión. Y hay una serie de asociaciones que están moviéndose para tratar de generar aniversarios, para poder intentarle dar un poquito más de bombo, desde el aniversario del Grupo Pórtico, que es el nacimiento de la pintura contemporánea en España, en el 49... Hombre, el de Goya ese lo sabemos todos en el 828. Exacto, para dentro de 3 años. Y para eso se están preparando grandes fastos. Exacto. El Tratado de Zaragoza, que fue el primer tratado internacional que supuso que se asumía la esfericidad de la Tierra, que es bastante interesante para poder atraer historiadores, cumbres hispanolusas, europeas y demás. O en el 30, la Gatepac, el nacimiento de la arquitectura contemporánea en España, que fue en Zaragoza, en el Gran Hotel, y no vemos Fíjate si hay ideas, Fermín. En un rato.
Pero aquí se prefiere, insisto, el gran espectáculo, el Monumental Tour, el Zaragoza Luce, el Constancio. El Gatepac, como no ha explicado Fermín lo que era, es el grupo de arquitectos contemporáneos para el progreso de la arquitectura, ¿no? Sí. Hubo un movimiento nacional, digamos, que era el Gatepac, y hubo otro limitado a Barcelona, que era el Gatpac, en vez de la C de Cataluña, ¿no? Fue un movimiento efímero porque vino enseguida la Guerra Civil y bueno, se acabó, ¿no? Pero aquí teníamos a García Mercadal, teníamos a Borovio, teníamos a personajes muy importantes. A ver, yo creo que la ciudad tiene que tener algo que no sea una ciudad oscura, muerta, que no tenga ninguna actividad. Yo creo que tiene que haber algún evento, ¿no? Lo que pasa es que aquí en esta ciudad, como somos muy caínitas, depende de quién lo promueva, pues estamos a favor o en contra. Yo recuerdo que, por ejemplo, Jerónimo Blasco pues quería, cuando era concejal, quería hacer una fiesta de la primavera. La primavera, que es una época en la que hay más luz, de repente en una semana todos los árboles tienen hojas, viene el buen tiempo, es una cosa a celebrar, ¿no? Bueno, pues parecía muy bien, al final ya no se hizo, pero más o menos la Zaragoza Florece viene a ser algo parecido. El que haya eventos en la ciudad, sean del tipo que sea, que la hagan más agradable, que la gente salga, que esté por ahí, yo creo que es bueno. Otra cosa es que tiene que haber también otro tipo de eventos de muchísima más categoría que atraigan gente de fuera, evidentemente. Pero si cuestionamos el Zaragoza Florece, porque no cuestionamos cualquier otra cosa, la Semana Santa, la Estilar o lo que sea, me da igual, o una Final Four a 4 de baloncesto, ¿no? Sí. Podemos poner en cuestión se puede cuestionar todo. También habría que hablar, como si fuera una empresa, de cuál es el coste. Efectivamente. Coste-beneficio. Efectivamente, lo has dicho tú, y tenía que haber un estudio que diga, un estudio independiente, que diga qué impacto económico y qué impacto en la ciudad ha tenido este evento, ¿merece la pena o no merece la pena? Eso sí que es cierto, debería existir. Sí. También me gustaría señalar que hay una rentabilidad económica y una rentabilidad social. Efectivamente. Entonces, ni toda es económica ni exclusivamente la social. Estamos de acuerdo. Al igual que hay distintos niveles de cultura, yo me acuerdo mucho de Ángel Azpeitia, un profesor de arte contemporáneo, que consideraba que el arte público no tenía que ser igual que el arte de los museos. Dice, al arte del museo se mete allí quien quiere. Sin embargo, el arte público tú le impones que lo vaya a ver por la calle. Entonces no tiene que ser igual de accesible el arte de un museo que los actos que hagamos para toda la ciudad. Han de ser más populares o incluso a veces simplones, ¿para qué negarlo? Por supuesto, retorno social, retorno económico y luego para gusto los colores. Por supuesto. Pero eso ya no entramos en que a alguien le guste más Zaragoza Florece que el Zaragoza Luce o la maratón, que para todo. Sí, y luego las prioridades, ¿no? O sea, el argumento de decir, se podía haber empleado este dinero para otra cosa, eso se puede decir siempre en cualquier cosa, para cualquier acto y para cualquier cosa. Hay que ser un poquito más serio, ¿no? Sí. Me parece que... No ser demagógicos a veces. Que esto se podría... No, hay unos presupuestos y sí, hay una prioridad de destinarlo a esto en vez de a otra cosa, pero eso es gobernar, ¿eh? Esas prioridades son lo que habría que tener con la ciudadanía una especie de un contacto y decir, bueno, son nuestras prioridades y creo que pueden servir bien para la ciudad, pero si tenéis otras podemos hablarlo. Hablamos de modelo de todo, de ciudad, claro. Sobre todo comercial. Hace 2 semanas había un señor aquí que decía que el tráfico no podía desaparecer del centro. Es que no puede desaparecer. No tenemos un modelo claro de qué queremos con la movilidad, con la cultura, con el comercio sobre todo, porque el comercio da vida a las calles, lo da todo, ¿no? Entonces, ese modelo general de qué queremos para la ciudad, sea quien sea el que gobierne, yo creo que eso debería tener cualquier ciudad y Zaragoza también. Por eso aquí nos gusta hablar de modelo de ciudad. Y hoy estamos tocando temas culturales, de potencial de atracción turística también de la ciudad. Lo que está claro es que ahora, y con esto cerramos el tema, viene la segunda celebración más importante de la ciudad de Zaragoza. Eso es así. Hay un estudio, pero lo podemos percibir después de las fiestas del Pilar. La Semana Santa es la segunda conmemoración o celebración que más gente atrae a Zaragoza. Vamos a las obras del Huerva. Miro más a Fermín porque, claro, nos ha anunciado la alcaldesa la segunda fase, que va a tener 2 tramos, 24 millones de euros. Un plazo de ejecución de esos 2 tramos, uno de 8 meses, otro de 15,
que ahora viene la fase lógica de alegaciones y tal, que la alcaldesa cree que puede empezar a finales del verano estas obras, para concluir, como no, en el 2027, que va a tener también, bueno, nuevos parques, remodelación de 6 calles integral, de otras, de toda la zona, vamos, muchísimas cosas, y mejor que Fermín para que nos diga la primera fase y qué esperan de la segunda, los vecinos. Bueno, pues de primeras empiezo, espero que empiece con retraso, como de costumbre. Es la tendencia, es un anuncio tras otro. Claro, nos acaban anunciando a lo largo del día, o sea, a lo largo de las obras, tantas veces lo mismo, con alguna pequeña modificación, que al final acaba siendo un anuncio cada 3 meses para recordar que se están realizando unas obras. Acaba de anunciar 3 parques. 3 parques que eran parte del mismo entorno fluvial que ya estaba previsto reverdecer. Quitando la plaza del Puente Emperador Augusto, que, por cierto, ayer escuché Plaza Emperador Augusto, que es el puente de los gitanos, para el común de los mortales, el puente de los gitanos. y que no tiene ninguna placa con nombre, ni aparece ni tan siquiera en Google Maps como si tuviera nombre, y parece ser que la quieren nombrar así, Emperador Augusto. Bueno, no hay problema. Y quieren hacer otro parque, porque no sabían qué hacer. Habían propuesto una pista de skateboard, digo, pues sí, seguro que a un vecindario envejecido es lo que más ilusión le hace. Ahora ponen parque porque es como un comodín que vale para todo y está muy bien. Y en el distrito universidad se siguen celebrando los eventos y las grandes celebraciones en la Plaza San Francisco, que no está preparada, porque la Plaza San Francisco solo puede ser verde, humanizada. Y al mismo tiempo con tráfico. O sea, no puede albergar grandes eventos porque tiene que seguir siendo verde, porque si no es una sartén. Sí. Y no puede quitarse el tráfico porque bloqueas la ciudad. Sí. El único espacio que hay para poder realizar eventos era la Plaza Emperador Augusto, para poder realizar grandes actividades, desde las hogueras de San Juan, a poder realizar los mercadillos navideños. No hay otro espacio para poder, en todo el distrito, que aún encima sea protegido del sol y protegido del viento. Pero bueno, van a hacer parque, pues tampoco nos vamos a quejar, porque si no lo siguiente será echar todo asfalto y a saber que nos Bueno, pues esa es la primera impresión, ¿no?, que tenéis de las obras. Yo quiero decir que otro elemento de la ciudad, me pasa siempre que se me va la voz, que era una vergüenza para la ciudad, era el Huerva, la integración del Huerva en la ciudad. Yo creo que estamos todos de acuerdo en eso. Ha llegado el momento, hay que recordar que el gobierno de Aragón pone 20 millones, Gracias. El Ayuntamiento 7 y Europa 5. El problema de los 5 millones de Europa es que obliga a unos plazos muy justos y hay que cumplir esos plazos. Bueno, al principio el primer proyecto era diferente, era muy, digamos, ambicioso, fantasioso, como queramos llamarle. Había unas terrazas donde el cubrimiento de Gran Vía que iban bajando hasta el río, etcétera, etcétera. Bueno, al final yo creo que el proyecto se ha racionalizado, se ha hecho mucho más sensato y recoge más tramos, son 2,5 kilómetros, me parece. Sí. Y la verdad es que es un proyecto que va a ser muy complicado de ejecutar, porque el Huerva tiene muchos problemas para integrarlo en la ciudad. Tiene unas laderas muy inclinadas que hacen muy difícil el uso por la ciudadanía, y integrarlo de verdad en la ciudad yo creo que va a ser complicado. Por otra parte, bueno, pues los parquecillos, el Parque Bruno Solano ya existe prácticamente, lo que pasa que se va a mejorar. Y el de la Plaza del Emperador Augusto, como se llame, pues sí, efectivamente había ahí una idea de hacer un skatepark o no sé qué, un patinódromo, para hablar en castellano, ¿no? Pero al final parece que eso se ha quedado en nada. Hombre, allí podía ir también un kiosco no sé, un tipo cafetería o lo que fuera, o cualquier cosa puede valer allí porque está aislado de todo el tráfico de todos los sitios. Yo creo que va a ser un proyecto muy complejo, muy difícil de ejecutar, porque en Genoveva Torres Morales, por ejemplo, pues es que hay una ladera allí que es que no es posible utilizarla por el público, y en otras zonas también. Yo creo que hay que esperar a ver cómo evoluciona esto, pero por fin hay un intento de que esto salga adelante, y como otras cosas, como otras cicatrices, como, si no nos da tiempo a hablar de lo que es alrededor de la estación, antigua estación del Portillo. Sí, ahí hay un proyecto famoso enorme parque, que se presentó hace poco. El famoso Parque de la Almozara, en fin, hay muchas cuestiones que están ahí y deberían salir ya de una vez.
luego también me gustaría mencionar que antes lo he tocado un pelín de soslayo, la nomenclatura de las calles, las pasarelas y demás. Desde la asociación hemos propuesto que se le ponga nombre a personas del barrio, personas que son del distrito Universidad, que han pasado por esas riberas o laderas del Huerva, como desde la doctora Cenarro, Teresa Cenarro, la que podría ser Pilar Palomero, en caso que se hiciera un escenario, o Irene Vallejo, que tienen un vínculo muy fuerte con el distrito Universidad, y sería realmente bonito ponerle nombre a personas que están vivas, no en blanco y negro, o que están perdidas ya casi en la historia. Muy bien. ¿Y no tenéis respuesta? Waiting for, nada, bueno, esperando. Bueno, hay una pasarela entre Viva España y... Sin nombre, que yo sepa. Sí, una pasarela nueva entre Viva España, el final de Viva España y Manuel La Sala, me parece que es. Yo creo que sigue habiendo poca conectividad entre las dos lados del Huerva. Y, hombre, que el proyecto haga hincapié en mejorar las calles que hay en los laterales del Huerva, yo creo que es interesante también. Ya era hora de que se hicieran estas calles. Hay que agradecerlo mucho al ayuntamiento, porque al igual que muchas veces toca calentar un pelín el morro, también otras veces hay que felicitar cuando hacen las cosas bien, y por suerte han sido valientes, se han atrevido a reformar las calles laterales. Esperamos que junto a las pasarelas, ya que son zonas de tránsito de muchos colegios, porque el Huerva vertebra muchos entornos escolares, que pongan resaltos para moderar la velocidad del tráfico, ya que se suelen envalentonar. Al mismo tiempo que plantearnos qué estaría pasando con el tráfico de ambulancias que pasa por la calle La Sala. Que claro, si por allí se está concentrando el tráfico de ambulancias, no puede ser que se regule para que sea seguro para los escolares y al mismo tiempo sea paso preferencial de ambulancias. Nos quedan pocos minutos, pero lo suficientes para una pincelada. Por rematar. Yo creo que el ayuntamiento tiene que hablar con los vecinos antes de empezar las obras. Lo hemos comentado varias ocasiones. Sí, lo hemos comentado muchas veces. El pedir la opinión de los vecinos con algo dibujado, ¿no? Evidentemente, yo creo que es fundamental antes de hacer las cosas, porque si te presentan un proyecto ya completo, presupuestado y demás, es muy difícil que luego cualquier idea de los vecinos, que es a los que va dirigido el proyecto, y a veces puedan mejorarlo. Se les presenta meses después, a veces. Exacto. El proyecto con ya todo cocinado, ¿no? Exacto. Bueno, digo que nos quedan pocos minutos. Noticia de hoy, valoración, es un acuerdo que tenía el gobierno de Zaragoza con Vox por los presupuestos. A finales de mayo se calcula que el horario del tranvía los fines de semana, es decir, viernes, sábados y vísperas de festivo, se amplía por la noche hasta de las 12 a la 1:30 de la madrugada, con frecuencia de 15 minutos, en principio con unidades simples, aunque el sábado se podría incorporar alguna unidad doble. Y otro anuncio: también se ha aprobado que las frecuencias del tranvía en horario de tarde, en días laborables, de las 3:15 a las 8, pase de 6 minutos a 5. Todo lo que sean mejoras de servicios, desde luego, siempre bienvenido sea. Me ha faltado escuchar que mejoraría en la frecuencia en fin de semana, porque el fin de semana vamos todos como sardinas. No, que no... de momento no, días laborables, por la tarde. Entonces, se agradece que mejoren los servicios, pero otro de los pasos faltaría el fin de semana, la frecuencia, que en lugar de ser 10 minutos... La diurna, la frecuencia diurna del fin de semana. Que poderla ampliar a menos de 10 minutos. A ver, a nosotros nos parece bien, efectivamente, cualquier ampliación de horario y que funcione más el tranvía, porque, como decía Fermín, vamos como sardinas en lata casi siempre. A ver, cuando se implantó el tranvía nos vendieron que era un modelo flexible, que podía haber más o menos vagones para poder dar respuesta a la demanda más o menos puntual. No lo hemos visto estos años, no lo hemos visto. Sí que en fin de semana hay dobles, ¿no? Algunas veces dobles, pero en fin, cualquier ciudad, el metro funciona hasta más allá de la 1:30, ¿no? Me parece lógico, lo que me parece extraño es que en Zaragoza no se hubiera ampliado los horarios. O que se haya tardado, ¿no? Tanto en tomar esta determinación, y viene aplicando un acuerdo presupuestario. Exacto. Que venga de Vox y que obligue al ayuntamiento parece una cosa curiosa. Pero claro, porque yo creo que si no hubiera sido por este acuerdo de Vox, no parece que no lo hubieran implantado, ¿no? Y luego nos queda poquito, pero claro, la propuesta que tiene Vox, ya veremos si esto va a tener un coste de 250.000 euros al año. Ese es el problema, el coste. 250.000. La alcaldesa ha dicho que va hasta final de legislatura, ¿eh?
pero que van a comprobar cómo funciona, claro, como es lógico, a ver si yo creo que tendrá muy buena respuesta. La prolongación del tranvía, porque Vox tiene una propuesta de prolongarlo hasta Arcosur, mínimo, quién sabe si hasta Plaza, sobre todo por el sur, por el crecimiento previsto en Arcosur. También hablaban de hasta el rollo Villanova. ¿Qué os parece esa propuesta que la alcaldesa ha dicho, bueno, podemos compartir el objetivo, pero básicamente se trata de cómo se financiaría? Sin duda alguna, el dinero es el principal problema. Una vez que hay dinero, ya se pueden realizar las obras, pero desde luego como utilidad pública está claro que es necesario, porque tenemos que andar ya sin complejos como ciudad. Somos la ciudad. Creo que con la mitad de habitantes ya encuentras hasta metro en la mayor parte de las ciudades. Eso es que nos quedamos sin tiempo, Constancio. Sí, bueno, lo mismo. Yo creo que el rollo Villanova es un hospital, vamos, que está como alejado de la ciudad. O sea, para llegar allí o vas en coche o es que el autobús es tremendo, ¿no? Y que se prolongue por un lado y por otro me parece bien. Pues el problema es el dinero, efectivamente. Como casi siempre en estos casos. Gracias, Fermín Gracia, Constancio Navarro. Y a todos ustedes, gracias por su atención. Se quedan con la mejor programación. Muchas gracias.